Hola, me llamo Andrés. Gracias por visitar nuestra página web. La Iglesia Bautista Esperanza Viva es una congregación de cristianos bíblicos. Creemos en Dios y creemos la palabra de Dios, la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16, Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Romanos, el Señor nos da el Evangelio de una forma sencilla y clara. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Luego en el 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos dice que somos pecadores. Y eso, la verdad es que no nos lo tiene que decir. Está bastante claro. Miramos alrededor y vemos evidencias del pecado por todos lados. Hay maldad en todas las portadas de todos los periódicos. Y aunque es más fácil reconocer eso, lo que es difícil a veces es admitir que la ley del pecado está dentro de nosotros. En mi corazón hay pecado. Yo soy pecador. La Biblia dice que yo, tú y todos somos pecadores. Que dentro de nosotros está la ley del pecado. Nos cuesta admitirlo, pero si somos honestos, sabemos que de nosotros sale toda clase de mal, por acciones, por la boca, por las palabras, en los pensamientos, y no somos capaces de controlarlo siquiera. La Biblia luego dice en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Antes dijo que el pecador está destituido de la gloria de Dios, y un Dios justo, santo, perfecto, eterno, dice que el pecado tiene un precio. Hay un coste por el pecado contra un Dios justo, y es la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación de Dios. Está la muerte física, que sabemos todos que vamos a enfrentar. Pero la Biblia nos habla de algo mucho más serio, y es la muerte espiritual, la separación eterna de nuestro Dios y Creador. Son malas noticias, negativas. Y si acabase ahí el mensaje de la Biblia sería horrible. Pero no termina ahí. Está el Evangelio, las buenas nuevas. En el capítulo 5 y versículo 8 leemos esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas son buenas noticias. La Biblia dice que Dios nos amó, Dios nos ama, y envió a su Hijo, y su Hijo Jesucristo vino a la tierra, vino voluntariamente, vino a propósito para morir en la cruz. Y después de unos años de ministerio, fue a la cruz del Calvario, y ahí murió a propósito para pagar el precio de mis pecados y de tus pecados. Derramó su sangre, y su sangre es capaz de borrar los pecados de todo el mundo. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puedo yo tener ese perdón de mis pecados y tener paz con Dios? Pues la Biblia también nos dice, en el capítulo 10 de Romanos, nos explica más bien cómo sucede. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la salvación viene por la fe, por creer. De hecho, hay dos partes. Primero está el arrepentimiento de nuestro pecado. Admitir que soy pecador y decir: Señor, perdóname,
no quiero pecar más, pero no puedo controlarme, no puedo evitarlo. Por favor, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Y luego es en fe clamar y decir, Señor Jesús, perdóname, sálvame, límpiame con tu sangre. Y la Biblia dice que cuando una persona ora así al Señor en su corazón, es salvo. Dice más adelante, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios quiere que sepamos que somos salvos. Termino leyendo el mismo versículo que al principio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra congregación desea que todos conozcan este Evangelio. Y pedimos que tú consideres este mensaje, el mensaje de Dios, y que tú pongas tu fe en el Señor Jesucristo y en su muerte en la cruz por ti. Que Dios te bendiga.